Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Yo soy Alonso Maldonado. Hoy les voy a platicar de, consejos para manejar en lluvia. El día de ayer tuvimos como la primer tormenta del temporal, ¿no? Que puso muy caótica la ciudad. Y también les voy a platicar del Kia Soul. Ya lo manejé y les voy a decir mi definición del Kia Soul, si es más un hatchback o si es más una camioneta. Bienvenidos. En Zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu Autoestéreo con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Yo soy Alonso Maldonado. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Cómo les fue el día de ayer en la tormenta? Ahora sí que ¿dónde los agarró la tormenta? A mí me tomó por sorpresa en las calles de Guadalajara, por ahí por Avenida México y López Mateos, y bueno, voy a platicar un poquito de esto y también les voy a platicar qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son las recomendaciones para conducir o reaccionar si les toca estar en una tormenta como la del día de ayer y empieza, pues bueno, las posibilidades de que se empiece a inundar el lugar en donde ustedes se encuentran aquí en Guadalajara son muy altas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y también les voy a platicar del Kia Soul, que es este hatchback o camioneta, ¿no? Por ahí de la marca Kia, que acaba de llegar a México y que ya lo probé en su versión más equipada. Y les voy a decir un poquito más adelante qué me gustó, qué no me gustó y cómo lo definiría yo. Y también voy a leer sus preguntas. Y para que ustedes me hagan sus preguntas, tenemos dos líneas de teléfono: 3122-4200, 3122-4266. Y también el WhatsApp. ¿Por qué no me mandan un WhatsApp al 33 18 80 76 41? 33 18 80 76 41. Y también síganme en mis redes sociales. Ahorita se lo voy a decir, primero les voy a decir, síganos en Facebook como Zona 3 Noticias, como Autoestéreo, y en Twitter como @Zona 3 Noticias. Y ya que están en eso, ¿por qué no me siguen a mí en mis redes sociales? En Facebook me encuentran como Interauto y en Twitter como @Interautomotriz. De una vez también en Instagram como @Interautomotriz. Bueno, ahí le dan like y pues ahí estamos en contacto y también me pueden hacer sus preguntas. El día de ayer a mí me tocó la tormenta de la tarde en la zona de López Mateos y Avenida México. Y afortunadamente no me estacioné sobre una de las esquinas, ¿no? de Avenida México. Yo estaba en un local sobre Avenida México a 2 cuadras más o menos de López Mateos. Y empezó a llover, ¿no? Y no pasó nada. Digo, yo estaba dentro del local, no pasaba nada, todo tranquilo. Y de repente me asomo por la ventana. Y el río, ¿no? Así ya saben, el típico río de Guadalajara, todo lo que da. En los dos sentidos de Avenida México, es decir, son 8 carriles en total o 10, no recuerdo cuántos tiene cada sentido, pero bueno, a todo lo ancho de Avenida México, pues el río, ¿no? A todo lo que daba, yendo obviamente hacia la parte baja de la ciudad, que es hacia el centro. Y bueno, pues los más afortunados, entre comillas, eran los que iban precisamente de López Mateos hacia el centro, porque uno de sus carriles estaba más despejado. En el sentido contrario, es decir, hacia López Mateos, la gente estaba muy desafortunada porque era el que más agua llevaba y aparte tenían, bueno, pues la corriente en contra, ¿no? Y me tocó ver algunas cosas, por ejemplo, me tocó ver unas personas que traen por ahí un march, ¿no? Que se arriesgaron y que se lanzaron y se salieron en la primera calle. Lo lograron hacer no sin antes batallar, ¿no? El coche batalló mucho para hacerlo. Y obviamente el coche seguramente no era de ellos, parecía de flotilla y pues como no es de ellos, si se descompone no pasa nada, ¿no? Pero me tocó ver personas que se desesperan, me tocó ver una pareja de personas de mayores de edad que como que se pusieron muy nerviosos y estaba toda la fila pegada al camellón, que era el carril que menos agua tenía. O por el que menos agua estaba corriendo. Entonces estaban varios coches pegados a ese carril, detenidos totalmente porque al llegar a López Mateos, bueno, pues era ya saben, era como alberca olímpica, ¿no? Entonces estaban como guardando distancia, pero de repente esta pareja de personas se puso algo nerviosa, ¿no? Y es una de las cosas que suceden principalmente, como que el nerviosismo les ganó y no hallaban qué hacer, ¿no? Se salieron del carril y quisieron rebasar y iban en un gol y luego de repente se arrepintió y se quiso dar la vuelta dentro de esos carriles, a regresarse por eso en sentido contrario, pero tampoco pudo, y entonces se arrepintió y regresó y quiso salirse en la calle. Total, hizo una serie de movimientos para evadir el agua, que lo único que terminó haciendo fue que entrara el agua al motor del coche. ¿Por qué? Porque ya de repente se estacionó, prendió sus intermitentes y la persona se bajó.
en señal de que probablemente el coche ya se había descompuesto, ¿no? Y esto precisamente por el nerviosismo y por la presión de no saber qué hacer. Si la persona se hubiera quedado en su fila como estaba, ¿no? En el carril donde menos agua estaba circulando, finalmente ya no estaba lloviendo, ya era solo cuestión de minutos que el agua empezara a bajar, hubiera apagado su coche, no hubiera pasado nada. Pero le ganó la desesperación y empezó a hacer una serie de maniobras que lo único que hacían era ponerlo en riesgo a él y que bueno, terminaron por hacer que el coche pues fallara mecánicamente, ¿no? Luego no faltaban las personas que traían su camioneta y que bueno, pues, iban, y camionetas me refiero una Lobo, una Ram, etcétera, que bueno, pues ellos pasaban y hasta como con un sentido de superioridad, ¿no? Decía, mira, mi camioneta sí lo puede hacer y tu coche no. Pero bueno, ¿qué se debe de hacer en estos casos? El primero es si empieza a llover muy fuerte, con granizo, etcétera, que también seguramente a muchos de ustedes les ha tocado, poder buscar un lugar en donde refugiarse, pero que no sea debajo de un árbol, por favor, porque también ya sabemos que en Guadalajara existe la tradicional costumbre de los árboles caídos. Entonces, que no sea debajo de un árbol, si se pueden meter a un estacionamiento, si se pueden meter a algún centro comercial tal vez, ¿no? De plano, si la tormenta está muy fuerte, más vale resguardarse media hora, ¿no? A tener un percance donde incluso se pudiera perder la vida. Y dos, hay que checar también el estado de nuestros neumáticos y tener en cuenta que hay algo que se llama acuaplaneo, que es cuando el neumático no tiene la capacidad suficiente de evacuar el agua. Las rayitas, las líneas que ustedes ven en sus llantas, en sus neumáticos, no son de adorno y no son para verse más deportivos, son canales para que el agua, en caso de lluvia, tenga un lugar por donde salir y que el coche tenga o no pierda el contacto con el suelo. Entonces, cuando el agua es mucha, o más bien, no es que el agua es mucha, la velocidad es muy fuerte y el neumático no tiene la capacidad ya de evacuar, ¿no? El agua, se empieza a flotar y esto se llama aplanear, se llama acuaplaneo y con esto hagan de cuenta que bueno, es como si ustedes perdieran totalmente el control del coche y puede llegar a suceder otro accidente. Tres más bien, también hay que tener cuidado con los frenos, hay que tratar de mantenerlos o más bien estar conscientes que el coche no va a frenar con la misma facilidad que lo haría con frenos secos. Y aquí las personas que tengan un coche sin frenos ABS tienen que triplicar esta precaución, ¿no? Porque todo está en contra de ustedes, o sea, todas las condiciones exteriores a su coche están en contra de ustedes. Está el piso mojado, están los frenos mojados, no tienen ABS, el tráfico es un caos, o sea, tienen todo en contra para tener un accidente. Entonces, si su coche no tiene ABS, de plano mejor espérense a que la tormenta pase y luego ya circulan con precaución y o empiezan a pensar en comprar un coche con ABS si sus posibilidades se los permiten. Si su coche tiene ABS hay que tomar en cuenta pues que finalmente también ahí hay algo de pérdida de funcionamiento de los frenos, pero bueno, pueden estar un poquito más tranquilos. Y si les toca ya estar dentro de una inundación y ven que el nivel del agua sube y sube y sube, y le mando saludos a una amiga, no voy a decir su nombre para guardar el anonimato, pero le pasó que en uno de los túneles de López Mateos entró en crisis porque el agua empezó a subir, ¿no? O sea, estaba en tráfico atorado, empezó a subir y no supo qué hacer, no sabía qué hacer. Y aparte está el típico de si empieza a inundarse, tú acelera para que no entre agua al motor. Entonces ahí la tiene ella neutral, ¿no? Con un pie en el freno y con el otro a fondo en el acelerador para que el agua no entrara al motor de su coche, pero no se podía mover, ¿no? Entonces hasta que finalmente las personas que estaban alrededor de ella, que se empezaron a bajar de sus coches, vieron que ella no reaccionaba, la tuvieron que sacar. Le dije, ya apaga tu coche y salte porque... O sea, de que tu coche se inunde a que tú te quedes ahí adentro, o sea, ya salte, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de evitar circular por estos lugares. Si ya te tocó por ahí, puedes a lo mejor intentar un poco lo que ella hizo de tener el pie un poco sobre el acelerador o simplemente, pero no a fondo, o sea, igual nada más un poquito para evitar que entre agua por el escape. Y si de plano ves que el agua está subiendo, apagas tu coche y te sales, ¿no? Porque primero está tu integridad física. Y también evitar circular o cruzar avenidas con una corriente muy fuerte. La verdad es que la fuerza del agua nosotros no la alcanzamos a medir con solo ver una corriente de agua que va por las avenidas, ¿no? Ha habido muchos casos de coches o automóviles que se caen, por ejemplo, a los canales por el agua que los arrastra o que simplemente pierden total control y terminan en otra calle que no era la que ellos circulaban, precisamente por esta fuerza. Aparte, arriesgamos también todas las partes mecánicas del coche, entonces hay que tratar de evitar circular por estas zonas. Si por desgracia ya te tocó salirte de esa avenida, porque generalmente las avenidas son las primeras que se inundan,
salirte de esa avenida a alguna calle secundaria y esperar a que la tormenta pase, ¿no? Y también recordar que tenemos pérdida de visibilidad, tenemos pérdida del control del coche, ¿no? Por más sistemas que tenga, va a ser más sencillo que tengamos alguna emergencia. Y también el que tengamos una camioneta o un SUV no necesariamente nos hace invencibles. Porque también ayer me tocó ver por ahí gente que iba en una, no sé, una persona que iba en una Escape, de hecho, y que se aventó con todo contra la corriente, ¿no? Y que yo estaba así, es que es prácticamente un Focus nada más un poquito más levantado, ¿no? O sea, no es un coche que está hecho para circular así y que la persona empezó a batallar, la chava empezó a batallar para seguir avanzando y de plano, cuando llegó a la esquina en donde yo estaba, se dio la vuelta y se salió, ¿no? Y la camioneta la libró. Pero probablemente si hubiera seguido por Avenida México a los, no sé, 20, 30 metros, se le hubiera también terminado por apagar la camioneta porque la corriente era más fuerte y el agua estaba como más estancada. Entonces no hay que creer que nada más que nuestras camionetas son invencibles, ¿no? Ni las minivans, ni los SUVs. De hecho, la mayoría de los SUVs y todo es un coche nada más un poquito más levantado y hay que tener también precaución en este sentido. Estar conscientes de la pérdida de visibilidad, estar conscientes de que es mejor esperarnos media hora, ¿no? A que pase la tormenta, a que los árboles, desgraciadamente, que se caen siempre, se terminen de caer, ¿no? Y que no nos vaya a tocar por ahí que nos caiga uno encima. Y también para ver la ruta más segura para llegar a nuestro domicilio o a nuestro trabajo donde nos dirijamos, porque también, por ejemplo, algo que sucede es, termina la lluvia o termina la tormenta, y todo el mundo corre para llegar a sus casas o lo que sea, y bueno, se colapsa la ciudad de tráfico. Entonces ahí hay que planear una ruta alterna y decir, bueno, ya ha terminado de llover, ya todo el mundo está saliendo, ya sé que si me voy por mi ruta de siempre, no sé, López Mateos, voy a hacer 3 horas, ¿no? Entonces mejor me voy por una ruta secundaria donde pueda evitar el tráfico y bueno, llegar de una manera más segura a mi casa. Y antes de irnos a corte, les quiero recordar nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266. El número de WhatsApp es 33 18 80 76 41. Síganos en Facebook como Zona 3 Noticias, como Autoestéreo, y en Twitter como @Zona 3 Noticias. Y a mí me encuentran en Facebook como Interauto y en Twitter como @Interautomotriz. Y vamos a un corto comercial y regresamos con más de Autoestéreo. Amigos, ya estoy de regreso con ustedes en Autoestéreo. Yo soy Alonso Maldonado y bueno, les estaba platicando todo esto de qué hacer cuando las lluvias, ¿no? Pero también ahora les quiero platicar de la prueba de manejo que tuve del Kia Soul, porque es un coche que ha llamado muchísimo la atención de la gente, ¿no? Y que muchos nos preguntan, bueno, es una camioneta, es un hatchback, ¿qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Cuánto cuesta? Bla, 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 bla. Bueno, es un coche muy interesante. De entrada, creo que es el Kia que he manejado que más he disfrutado en ciudad. Ya manejé el Forte, manejé la Sportage, la anterior, ya manejé la nueva, pero solo en la presentación. Todavía no la he probado aquí en Guadalajara como debe ser, espero pronto hacerlo. Pero el Soul es, todo el enfoque es como este coche con estilo, ¿no? Y que gusta mucho incluso a... Digo, a mí, por ejemplo, una persona de también, no sé, de más de 50 años el otro día me dijo, es que está padrísimo y lo quiero. Y bueno, generalmente este tipo de coches lo asociamos con personas jóvenes, que no necesariamente, ¿no? O sea, es un coche que llama la atención y es este producto que llega de Corea y que de entrada en la parte exterior encontramos una imagen muy diferente a lo que hemos visto en los demás Kia, por lo menos aquí en México. Tiene su personalidad propia, tiene unos faros de niebla muy, muy grandes, ¿no? Como si fueran faros de rally, por así decirlo. Y también la parte trasera tiene faros de niebla enormes, tipo rally. Y la parte trasera es una de las partes que más personalidad le da. Porque de entrada, voy a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Está el techo que es muy recto y llegas a donde termina el poste, el último poste, que es el D, ¿no? Y termina y prácticamente baja a 90 grados. Y de entrada eso ya es como el corta, ¿no? Con todo lo que conocemos de vehículos en este sentido. Las calaveras son desde el techo, las calaveras traseras son desde el techo hasta la fascia y es como una especie... son 2 barras, ¿no? Con iluminación LED y con las direccionales y las luces de reversa integradas. Y hay un portón que pareciera que es todo de cristal con una parte plástica en medio. Y no, o sea, es el cristal a la mitad del vehículo y la parte de abajo es todo un plástico con el marco negro, como si fuera a continuación del cristal y con un inserto al color de la carrocería en medio. Y la verdad es que se ve muy bien. Tú lo ves de atrás, o tú ves el Kia Soul de atrás.
Y yo creo que a la gran mayoría les va a gustar. O sea, es un coche que es atractivo, ¿no? Que es diferente, que se ve bien. El costado también se ve bien. Yo estuve a prueba la versión 2 litros, que es la que todavía se ve más interesante porque tiene dos tonos. El techo lo tiene en un color diferente y los espejos de retrovisores. Yo traía uno en color blanco con el techo y los retrovisores en color rojo y se veía muy bien. Lo que no me gustó fue que de repente me topé con un taxi de fuera de Jalisco que tenía... no era un taxi, ya me acordé, es un vehículo de seguridad que tenían los mismos colores, ¿no? Blanco con partes rojas y el techo rojo, entonces bueno, me sentí parte de la flotilla de los coches de seguridad. Pero es algo que le da mucha personalidad y que las versiones de entrada que utilizan el motor 1.6 litros no tienen. Esas son un solo color, son con tapones o con rines no tan atractivos y bueno, en el caso que yo traía sí se ve muy bien. Los espejos son eléctricos con calefacción y luego tiene una función que cuando tú cierras el coche y te alejas, solitos los espejos se guardan, por así decirlo, se cierran y eso está muy bien. Y en cuanto te acercas, se abren, te dan como la bienvenida, ¿no? Y abres el coche y te subes. Y cuando te subes al Soul, las cosas siguen siendo muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. El volante a mí me recuerda mucho a Mini y de hecho por ahí en Facebook, en Instagram, puse si le recordaba y había quien decía que sí y quien decía que no. Pero cuando tú ves un volante de Mini, es indudable decir, ay, estos chavos de aquí ya se inspiraron en Mini, por lo menos en este sentido, pero lo hicieron bien y se ve muy bien y tiene unas costuras en color amarillo que contrastan. Aquí el único tema es que, por ejemplo, después de un rato de estarlo manejando, las costuras a mí me empezaron a lastimar un poquito el dedo gordito, ¿no? Porque es donde agarras el volante y me parece que están como muy grandes o es muy grueso y entonces sí empezó a ser como molesto, ¿no? Y entonces tenías que quitar el dedo, pero bueno, una cosa que pues finalmente unas por otras tienes muy bonito diseño, aunque de repente te sea un poquito incómodo, aunque no debería de ser así, pero bueno, el motor es 2 litros, tiene 152 caballos, la caja es automática de 6 velocidades, y está muy enfocado a este tema juvenil. Tiene las salidas de aire acondicionado a los extremos, son como unas torrecitas, que de hecho tienen unas bocinas, unos tweeters arriba, y parece que son como dos torrecitas, se ven muy bien, toda la instrumentación está bien. La calidad de ensamble a mí me gustó mucho, no hay ruidos interiores, todo se siente, si bien los plásticos hay unos más duros que otros, no se sienten frágiles, o sea, se sienten duros pero aguantadores. Hay una parte en acabado piano, climatizador, etcétera. Es decir, está muy bien equipado. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que a pesar de todo este enfoque como de música juvenil, etcétera, solo tiene una entrada USB. Y tiene dos entradas, por ejemplo, en el centro del tablero, debajo del climatizador, allí está una entrada auxiliar, un puerto USB y a los costados tiene dos entradas como de cenicero, ¿no? Pero que ya nadie usa. Entonces yo preferiría no tener esas dos entradas y tener mínimo dos entradas de USB adelante y tal vez una atrás, ¿no? Porque tal vez si es este enfoque juvenil y vas con tus amigos, los de atrás quieren conectar su teléfono para ir escuchando música, etcétera, y no te lo da. Entonces ahí ya rompe un poquito. El manejo es tranquilo, tendiendo a burrito, a pesar de ser la versión 2 litros, tienes que ser muy contundente con el acelerador para que entienda que quieres que baje de velocidad y que revolucione. Hay una pantalla pequeña, una pantalla touch con cámara de reversa, es pequeña, es como el tamaño de un celular, son 4.3 pulgadas. Se agradece, ¿no? Está bien, se agradece, pero y agradecería un poquito más, por lo menos 5 pulgadas, sobre todo para la cámara de reversa que se ve como en chiquito, pero bueno, es preferible tenerla a no tenerla. Es un coche muy cómodo, muy bien hecho, muy hecho para jóvenes, ¿no? Y tiene la capacidad de trasladar a 4 adultos de una manera muy interesante. Tiene luces ambientales en las bocinas delanteras, tiene luz LED y encendido por botón, etcétera. Es todo este enfoque. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió algo que cuando tuve a prueba el Focus Hatchback, el Ford Focus Hatchback, ya ven que la parte trasera del Focus es como pequeñita o es como muy bajita. Yo tengo una mascota que utiliza una transportadora de estas de perros, ¿no? De tamaño grande. No es la Jumbo, pero es una grande. Y por pura curiosidad dije, voy a ver si cabe en la cajuela del Focus, ¿no? Sí lo hizo. Entró en la cajuela del Focus Hatchback y dije, súper bien. Y yo tenía la idea de que iba a ser entonces mucho más sencillo cargar este tipo de elementos en la cajuela del Kia Soul. Y no entró. No cupo porque pegaba con los asientos traseros que no tienen la posibilidad de tener posiciones del respaldo. Seguramente si hubiera tenido esta posibilidad y lo pudiera haber hecho más adelante hubiera entrado. Pero no cupo. Entonces tiene buen espacio de carga hacia arriba. O sea, el piso de la cajuela es bajo. Entonces puedes ir metiendo cosas, pero como hacia arriba. Sin embargo, no puedes meter objetos muy anchos, muy profundos, porque pega con el asiento, ¿no? Tiene 6 bolsas de aire en todas sus versiones, lo cual se agradece muy bien. Y es muy seguro, tiene control de estabilidad, frenos con distribución electrónica de frenado, con asistencia de frenado, gestión de estabilidad. Es decir,
sigue esta receta que ha seguido Kia a lo largo de su historia en el país, de tener vehículos muy bien equipados. Y los precios son, hay 3 versiones, ¿no? La versión LX manual, LX automática y X, que era la que yo tenía a prueba, y son desde los 238,900 pesos, 256,900 pesos, 296,100 pesos la más equipada. Me parece una buena opción, pero yo lo enfocaría más como un hatchback alto y espacioso por dentro que como una camioneta a pesar de la altura. Y si ustedes están buscando, por ejemplo, el espacio o la sensación de manejo de un Duster, por ejemplo, en el Duster esta caja transportadora cabe sin problemas, cosa que no hizo en el Soul. Entonces sí lo enfocaría más para quien quiere un hatchback, pero con un poquito más altura, sin llegar a ser una camioneta. Y voy a responder sus preguntas. Desde Perú, terminación 466, me pregunta sobre Jetta o Sentra, y Jetta 2 litros o Sentra, y bueno, aquí me parece más interesante, de mejor manejo el Jetta, a pesar de que es un motor pues también ya viejito, me parece que es mejor el Jetta. Terminación 060. 0660, tengo un Duster muy amplia, me gusta el Kia Soul, me lo recomiendas por espacio. Fíjate, acabo de mencionar esto, si tienes el Duster, tienes más espacio como camioneta en el Duster que en el Kia Soul. Lo que sí es que vas a tener más seguridad y mejor calidad de interiores, de marcha, etcétera en el Soul, pero no el espacio de una camioneta. O sea, es más un hatchback levantado que una camionetita como tal. Josué La Torre, ¿qué opinión te merece SEAT Ibiza? Seguridad, rendimiento, gracias. Es muy buen coche, el Ibiza me gusta, sobre todo la versión que ya tiene 4 bolsas de aire mínimo, nos gustaría que fueran 6, pero es un coche confiable, no es muy amplio, pues es decir, de su segmento es de los que son como apretaditos, pero es un buen coche, tiene muy buen manejo y bueno, también tiene buena reventa. Terminación 6833, para entender el tema de los frenos absolutamente en un carro de 200,000 pesos, ¿cuáles? Para atender el tema de los... ¿Cuáles son? Si quieres un coche de 200,000 pesos que tenga buen sistema de frenado, seguridad, etcétera, el Kia Rio es algo gastalón, pero es la opción de las opciones más seguras. O un Fiesta, de preferencia el manual, con la versión de 7 bolsas de aire. Terminación 2809, buenas tardes, ¿qué opino de Kia Sportage? Me gusta Kia Sportage, la nueva es muy buena, la versión 2.4 litros sin el sistema de tracción integral, me parece que es la mejor. Sergio Ramírez, ¿alguna mejor opción que el Mazda 3 Hatchback 2016? El Golf desde la versión básica o el León también desde la versión básica. Terminación 9942, felicidades por el programa. ¿Es verdad que Kia Soul cambiará para finales de año? No, hasta donde sabemos Kia Soul sí va a aguantar un poquito más porque el modelo todavía no se ha presentado ningún sustituto a nivel internacional. Entonces creo que ahí podemos estar más tranquilos. Jorge, hola, parece Panda de lujo sobre el Soul. Sí, fíjate, ¿se acuerdan del Panda? Pero aparte no nada más era un Panda de lujo, es como un Panda XXL porque es mucho más grande que el Fiat Panda que se llegó a vender en México. Y terminación 6881. ¿Qué opino de Trax LTZ? Gracias, buen programa. Muchas gracias a ti. No, creo que hay mejores opciones como incluso la Sportage básica. Es un poco más grande, es burrita, pero es más segura y es mucho más grande. O puede ser una Vitara, por ejemplo, también. Puede ser también aunque va a ser difícil encontrar ahorita una EcoSport, ¿no? También parece una mejor opción que Trax LTZ. Me parece que es muy caro para lo que es. Pero bueno, amigos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3:30 de la tarde. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado. Hasta mañana.